¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches. Una edición más del programa Política al Día. Hoy damos cuenta de una noticia interesante cuando da cuenta en los medios de comunicación que una de las empresas mineras importantes del Perú, como es Buenaventura, pagó deuda tributaria de 2.134 millones de soles que adeudaba al Estado vía la SUNAT. Creo que esa es una señal importante que hay que resaltarlo, que ojalá se convierta en un modelo para que las empresas que aún deben al Estado, y algunas de ellas deben millones, miles de millones, ¿no? Incluso empresas del Estado, como Petroperú, ojalá ponga una acción rápida y ponerse al día, sobre todo aquellas empresas que han logrado beneficios importantes, que han logrado una rentabilidad importante en el tiempo, entonces cumplan con sus responsabilidades con nuestro Estado peruano. Esa es una buena noticia. Sin embargo, hay una noticia que preocupa y que voy a mostrar las imágenes. Se trata de esta imagen. El periodismo, si los camarógrafos, tanto los que hacen televisión, los que hacen radio, los que hacen medios escritos, que ustedes pueden observar allí, hay una preocupación en el hecho de que hay unas rejas y no pudieron realmente acercarse a preguntar, en este caso al presidente de la República, en el proceso de recibir el poder como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y policiales, al costado, obviamente, los comandantes generales, tanto de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra del Perú, del Ejército Peruano y de la Policía Nacional. Sobre esto, el Colegio de Periodistas de Lima ha emitido un pronunciamiento en la que señalan: expresamos nuestro rechazo absoluto a todo intento de silenciar los actos de gobierno, limitando el derecho que tienen los periodistas y comunicadores de mantener informado a sus públicos, audiencias y lectores. Así lo señala el pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Lima, y en otra parte precisa su inaceptable, dice: es inaceptable que los periodistas que acuden a Palacio de Gobierno y a otros actos públicos oficiales sean apartados e impedidos de acceder a la información directa. Añaden, además, de recurrir al derecho de la información garantizado en la Constitución Política del Perú y, por cierto, incluso a los tratados internacionales en cuanto a libertad de expresión se refiere. Este es un segundo momento en poquísimos días que está generando preocupación, no solo en los comunicadores, no solo en los que hacen radio, televisión o lo que escriben para los diarios, para las revistas. El día de la juramentación del primer bloque mayoritario de los 16 ministros, tampoco pudo acceder a la prensa. Hoy día, otra vez, con el mismo tema. Ahí hay una llamada al presidente profesor Pedro Castillo. La libertad de expresión significa, obviamente, no calumniar, no difamar, pero sí difundir los actos, los hechos, porque en todo caso existen los medios legales para aquellos que tengan un comportamiento distinto y que dañen las honras o la imagen, como algunos lo han señalado. Sin embargo, cortar la posibilidad de que pregunten es realmente un indicador que genera, por lo menos, malestar no solo en los medios de comunicación, sino también en la ciudadanía, quienes de alguna forma estamos atentos a saber qué rumbo, qué ruta es la que sigue día a día nuestro gobierno, con sus ministros, porque es el gobierno de todos los peruanos. Yo creo, por otro lado, para cerrar en esta parte, el momento complicado que hubo de los jóvenes también en la Plaza San Martín, donde el congresista Bermejo tuvo que hacer uso de un megáfono para dirigirse a los que estaban en ese lugar, de las dos fuerzas, repito, de las llamadas izquierda y la llamada derecha,
que para mí ni la izquierda ni la derecha va a solucionar el problema de nuestro país, sino el consenso para gobernar, apostar por el Perú, por las líneas maestras que le dé institucionalidad, que le dé gobernanza, que le dé credibilidad a nuestras inversiones, a nuestra apuesta por la producción. Entonces, creo que debemos de calmar estos ánimos de ambos lados para apostar, dejar que se siente en la silla que le corresponde a cada uno de los que están en el gabinete y que siga su curso por el camino o por el conducto que corresponde de acuerdo a los procedimientos legales. Bien, dicho esto, justamente, qué mejor conversar esta noche con un destacado político, secretario general del Partido Renovación Popular, partido que ocupó el tercer lugar en esta contienda electoral. Y si no hubiese habido algunas cosas que probablemente se lo sabremos en el tiempo, yo creo que Renovación Popular le correspondía estar en este momento en el gobierno y es probable que no estaríamos en estos apuros. Me refiero al doctor Gustavo Pacheco Villar, quien además, no quito la palabra además, sino es parlamentario andino. Y él nos conversó aquí en un programa la visión por esta parte de nuestro continente, la parte andina, y seguramente nos comentará. Pero primero vamos a dar la bienvenida y vamos a pedir sus impresiones desde el lado político de lo que pasa en nuestra agenda interna. Bienvenido, doctor Gustavo Pacheco Villar. Un gran abrazo, don Rómulo. Gracias por la invitación. Siempre es un reto poder estar con ustedes. Bien. Desde luego, digamos, ¿cuál es su lectura, doctor Gustavo, frente a lo que viene sucediendo en estos últimos 7, 8 días? Ya después de haber recibido, digamos, la banda presidencial, después de haber juramentado al gabinete, sin embargo, al parecer que las aguas siguen movidas y a veces pareciera que cada vez son más fuertes. En verdad, toda la acumulación democrática de los últimos 20 años y todo el valor económico que hemos tenido, la superación en las cifras económicas desde la Constitución de 1993, están ahora en riesgo, en entredicho. Hemos logrado reducir dramáticamente las cifras de la pobreza y de la extrema pobreza. Hemos multiplicado nuestras exportaciones, hemos generado mayor empleo, hemos reducido el peso de la deuda externa respecto al Producto Bruto Interno. Sin embargo, no hemos logrado un desarrollo mayor. El crecimiento ha sido bueno, pero el desarrollo no ha sido significativo. Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, Puno, mi tierra, siguen teniendo bolsones importantes de pobreza. Y hay lugares a donde el desarrollo no ha venido jamás, no ha llegado jamás. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues el reacomodo de las fuerzas políticas. Creo que han habido demasiados intereses encontrados y ahora en este ajedrez político los actores no saben exactamente cuál es la situación actual. Yo creo que el pronóstico es complicado. Ahora, entendemos que incluso en el Congreso de la República, además usted ha sido vicepresidente, usted ha sido miembro del Consejo Directivo del Congreso de la República y conoce bien los procedimientos. Entendemos que hay un pedido ya en curso presentado por la congresista Tudela solicitando la vacancia del presidente de la República. ¿Cómo se lee esto, doctor Pacheco? Bueno, el control político lo ejercen los congresos de las repúblicas. En el caso del Perú, la Constitución prevé diversos mecanismos de control político que van desde la interpelación o la pedida de explicación, el pedido de explicación a algún ministro, la interpelación eventual, la censura correspondiente en su caso.
Y respecto al jefe de Estado, nos hemos acostumbrado en los últimos años a los pedidos de vacancia. Sería inédito que antes de que juramente o sea investido un gabinete, se pidiera una vacancia, ¿no? Es inédito. Esto tendrá que seguir el trámite que manda el reglamento del Congreso y habrá que buscar los votos, si es que los tienen o no los tienen. 87 votos se requieren para poder declarar en vacancia a un presidente por incapacidad moral. Quiero dar la bienvenida a mi colega, a María del Carmen Bringas. Ella también tiene algunas preguntas. Adelante, María. Buenas noches, Rómulo. Buenas noches, doctor Pacheco. Un gusto tenerlo aquí. A nuestro invitado también, el economista José Luis Tapia. Bienvenido. Sí, bastante preocupada, Rómulo, al igual que tú, por la falta de libertad de prensa. Esto está impactando. Los países extranjeros nos están viendo con preocupación y esto no nos favorece a nuestra política económica. Por otro lado, todavía no es seguro que Julio Velarde vaya a aceptar quedarse en el BCR. Él debe estar viendo, digamos, cuál es el comportamiento de nuestro premier, que por otro lado nos tiene un poco preocupados. Yo creo que tiene que tomar distancia de su partido político y tiene que nombrar a ministros que realmente tengan las credenciales honestos, sobre todo, muy honestos, que no tengan ninguna investigación y que den tranquilidad al país, porque caso contrario vamos a estar con esta incertidumbre y nuestros vecinos y los otros países del extranjero que tienen interés con nosotros van a estar bastante preocupados por el tema, me parece. Hay algunos cuantos ministros que son muy buenos, que están haciendo las cosas muy bien, pero por ejemplo el de educación, el de economía, el doctor Julio Torres, o el doctor Torres, que también me parece que estuviera muy bien, pero hay otros que sí, en realidad, dejan mucho que preocupar. Yo creo que tendría que tomar distancia y hacer un recambio, como se lo están pidiendo las bancadas, para poder tranquilizar un poco, no solo al país, sino a los países con los que tenemos negocio. María del Carmen, buenas noches. Buenas noches, doctor Gustavo. Una alegría poder encontrarla otra vez. ¿Qué tal? Mire, mi impresión es que el gabinete es un gabinete político, no es un gabinete técnico. Entonces, el gobierno ha decidido colocar actores políticos en el escenario. La oposición al gobierno tendrá que leer muy bien y tendrá que articular con operadores políticos. O sea, tenemos que entender que no basta con criticar al ministro de cual o tal portafolio, sino que hay que ver cuál es el propósito de poner políticos en primera línea. Después de muchos años yo veo políticos articulados en diversos sectores, en diversas carteras. La respuesta debe ser política. La política es la ciencia mayor. Y si no entendemos el tablero político, va a ser complicado solamente exigir tecnócratas. Lo que hace falta es darle una lectura política. Creo que el gobierno sabe lo que quiere. Creo que se están dando las condiciones para que ellos puedan, en el tablero de ajedrez, jugar con fichas blancas y la oposición jugar con fichas negras. Siempre un movimiento después. Entonces habrá que trazar estrategias para salir de este enredo. Respecto a la economía, María del Carmen, sí es verdad que Fitch Rating, Moody's, Standard & Poor's están elevando la calificación del riesgo de inversión al Perú. El dólar ya pasó los 4 soles, ¿no? Ya rompió la barrera, lo cual nos empobrece a todos los peruanos. Bueno, y ahora, digamos, en lo que queda de estos días para conversar con las bancadas y concurrir al Congreso para pedir el voto de investidura, con esta forma, con este comportamiento donde la prensa tampoco está teniendo, digamos, mucha libertad como para poder cubrir.
¿Cómo lo ve usted y en este caso ya desde el partido, porque usted es una autoridad de un partido que tiene una bancada importante en el Congreso? Bueno, la bancada ha alcanzado al jefe de Estado una posición, al primer ministro una posición respecto a la forma en la cual Renovación Popular entiende el diálogo. Y el diálogo es poniéndose de acuerdo, aproximando posiciones respecto a la corrección de algunos nombramientos en algunos ministerios. Esa es la posición que ha planteado la Renovación Popular. Por ejemplo, se prohíbe para postular al Congreso de la República la postulación de aquellos que tengan alguna condena o estén investigados, ¿no? Entonces, los mismos requerimientos tienen que correr para los alcaldes, para los gobernadores o para designar ministros de Estado. Entonces, hay que aproximarse, no somos infalibles, pueden cometerse errores y nosotros entendemos que se pueden corregir antes de la investidura. Sin embargo, repito, hay una lectura política que hay que hacer frente a este tablero. Bien, está clarísimo, Mari Carmen. Hablemos ahora de la nueva función como parlamentario andino. Desde luego todo un tema macro y que recuerdo bien el sustento del por qué usted decidió postular al Parlamento andino y no al Parlamento nacional, porque en realidad nosotros todos pensábamos de tener un nuevo parlamento con un peso, digamos, mucho más sensato, mucho más experimentado. Y usted nos dio la explicación, el por qué. Por favor, ¿por dónde está empezando la agenda del parlamentario Gustavo Pacheco Villar? Bueno, son tiempos de integración, son tiempos de globalización, son tiempos de bloques. El Perú solo no puede funcionar en el mundo. Debe tener un bloque, ese bloque es el bloque andino, la comunidad andina, que junto con la Alianza del Pacífico pueden extender un gran mercado inca, azteca, para competir en igualdad de condiciones, por ejemplo, con Brasil, con Estados Unidos, con Rusia y con el Asia-Pacífico. O sea, juntos podemos ser una potencia global importante. Separados va a ser complicado. Vamos a impulsar los tratados de libre comercio, vamos a expandirlos, vamos a generar mayor comercio intracomunitario y extracomunitario. Vamos a estrenar ciudadanía andina en los próximos 45 días. Un boliviano podrá vivir en el Perú, un peruano podrá vivir en Colombia, y en estos 5 países que conforman el Parlamento andino y los 4 países que conforman la comunidad andina, vamos a poder desplazarnos con la misma facilidad que un francés vive en Italia o un alemán vive en España. Así vamos a estar con esta movilidad de personas estrenando la ciudadanía andina. Después del pasaporte andino que ya tenemos todos, ahora viene la ciudadanía andina. Doctor Pacheco, una consulta. ¿Y eso implica que los títulos universitarios, por ejemplo, de Perú, van a ser válidos en estos otros países de la comunidad andina? Porque actualmente, si uno quiere ir a trabajar, por ejemplo, a Colombia, le demora como un año el que le den el pase prácticamente. Y si va a Chile, también demora un poco menos, pero igual demora que le reconozcan a uno el título. Qué bueno que lo pregunte. Qué bueno que lo pregunte. Mire, ahora hablamos del tema académico, pero en el tema comercial, el contrabando que hay entre mi tierra, Puno, y Bolivia, por ejemplo, es porque carecemos de un tratado de libre comercio con Bolivia, un tratado mayor. Tenemos tratados con China, tenemos tratados con Europa, pero no tenemos tratados con los vecinos. Entonces, nuestro título es más reconocido, más rápido de reconocerse en España que en Chile o en Colombia. O sea, este despropósito es tarea nuestra. Espero en los próximos programas poder darles alivio a quienes quieren hacer este circuito andino. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Gustavo Pacheco, parlamentario andino, secretario general de Renovación Popular.
por estas precisiones, en todo caso, en bien de nuestra democracia, en bien de la salud de nuestro país, en bien de todos, en realidad. No sé si algo más que quiera usted añadir para cerrar esta conversa, esperando estar siempre comunicados y siempre recibiendo sus orientaciones. Muchísimas gracias. Ahora a fin de mes nos toca juramentar en Bogotá, en el Parlamento andino, el Poder Judicial del bloque andino, del Sistema Andino de Integración. El Poder Judicial se encuentra en Ecuador. El Poder Ejecutivo se encuentra en el Perú y el Poder Legislativo se encuentra en Colombia. Esa es la forma como nos hemos organizado en esta arquitectura andina desde 1969. Muchísimas gracias por la entrevista. Quedaré siempre a disposición. ¡Viva la integración andina! Viva, doctor. Muchísimas gracias por su labor. Muy amable, muchas gracias. Bien, Mari, vamos a una breve pausa y regresamos para continuar conversando con nuestros invitados en esta noche al programa. Vamos a la pausa. Bien, Mari, continuamos con el programa. Sí. Tenía un impasse con la tecnología. Continuamos con el programa esta noche y, bueno, ¿a quién tenemos en sala, Mari? Tenemos al profesor de Economía, José Luis Tapia Rocha, que es el cofundador del Instituto de Libre Empresa y es miembro fundador del Partido de Evolución. Con él vamos a conversar el tema sobre impacto de la economía con el nuevo gabinete. Y también tenemos al señor Víctor Quinteros Marquina, que es representante de la Municipalidad de Lima, con el tema de la convocatoria para los retos del Lima Cercado, y en particular en las elecciones del Consejo de Desarrollo Local, CODEL. Buenas noches, doctor José Luis Tapia. Está con el micrófono. Muy buenas noches, muchas gracias María del Carmen, muchas gracias Rómulo, saludo al invitado Víctor Quinteros. Bienvenido. ¿Cuál es la lectura que en estas circunstancias, luego de tener ya un nuevo gobierno, un nuevo gabinete, cuál es la lectura para partir por el orden del momento? Bueno, como se trata de su programa Pymes RTV Perú, me gustaría referirme básicamente a las palabras
de la intervención de ayer del ministro Franqui. Ayer, entre líneas, dijo algo que el día lunes, el próximo lunes, se va a saber cuáles van a ser esas medidas de contención contra la subida de algunos precios claves de la economía. Eso es por un lado, y eso es lo que se viene el lunes, y hay que estar muy atentos porque son medidas que pueden afectar el desempeño de las empresas, ¿no? Y yo le puedo adelantar algo, pero no creo que sea eso, pero espero que no. Y es ese tema de la banda de los precios. Cuando tú tienes temas referidos a control de precios, por lo general se fija un precio, y eso ha sido lo que ocurrió en los 80. Pero acá, por lo que he podido entender de sus declaraciones anteriores, antes que fuera ministro, él está de acuerdo con una banda. Es decir, si el precio del aceite no pasa del umbral de, supongamos, 4 soles 50, entonces hasta ahí puede ser el precio libre. Pero si se pasa de los 4.50, entonces ahí viene ya un control efectivo de precios. Ahí tendría que entrar a subsidiar, en todo caso, a los que producen aceite para no perder, o empresas que se dedican a la comercialización, o en su contrario, no puede pasar de esa cifra. El segundo aspecto que creo yo de esta lectura del gabinete es el tema referido al restablecimiento de estos equilibrios fiscales que se perdieron entre este año y el año pasado. Y eso es buena noticia, porque eso significa que tendríamos que regresar a no más del 1% del déficit fiscal. En estos momentos se encuentra en 5.5, y esto más por el hecho de que el incremento de la recaudación fiscal le da un cierto respiro y un margen de maniobra para que el gobierno pueda seguir maniobrando con la inversión estatal, ¿no? La inversión pública. Pero sí, lo que a mí me parece que es algo bastante preocupante es que en un principio se pensaba que la inversión privada iba a crecer en 21% este año, y apenas ha crecido y se espera que solamente vaya a crecer en 4%, 5%. Esto va a tener un impacto tremendo en la creación de empleos, y esto significa que no hay que esperar mucho este año de algún tipo de recuperación que sienta los bolsillos de la mayoría de la gente que trabaja, ¿no? Porque ustedes saben que la PEA es 16 millones. Entonces, yo creo que todavía en ese aspecto la inversión privada es muy flojo. No hemos visto señales claras de fomento a la inversión privada, aunque hay que también señalar que el ministro se ha referido a que hay dos objetivos que tiene el gabinete. Es el aumento del empleo y la promoción de la inversión privada. Entonces, en este lado de la inversión privada va a tener que de repente volver a las ortodoxias económicas para justamente darle a los agentes económicos que todavía tienen retenido sus capitales, esperando cuáles van a ser esas señales, para que se puedan reanimar y reactivar la economía, porque ustedes saben que la economía es de seres humanos, y los seres humanos tienen temores, desconfianzas, y yo creo que ahí va a tener que hilar muy fino, va a tener que hablar precisamente con el gabinete y que todos puedan remar en una misma dirección dando señales claras. O sea, un ministro de Agricultura tiene que conversar con un ministro de Economía, un ministro de Educación, a su vez, con el coordinador de los aspectos económicos, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero todas las carteras productivas, sociales, también tienen que conversar, y no cada uno viendo su compartimento estanco, ¿no? Entonces, si hay una sinfonía interesante dentro del gabinete que apuntan a un solo mensaje, supongamos, inversión privada, y ese sea el único mensaje, yo creo que puede reanimar mucho, y eso es el factor esencial que hace falta a este gobierno, que es la confianza a los agentes económicos y sobre todo aquellos que se dedican a los temas empresariales, ¿no? ¿Le da usted algún mensaje, por ejemplo, el hecho de que la compañía Buenaventura haya efectuado el pago de su deuda total, habiendo aún tenido fraccionamiento de 2.134 millones de soles? ¿Hay algún mensaje, hay alguna lectura ahí? Es una cobranza de tipo, digamos así, coactivo, ¿no? O sea, está cumpliendo con la ley en todo caso, ¿no? El pagar impuestos no es precisamente el mejor termómetro para brindar confianza. Yo creo que
hay señales que son más importantes. Por ejemplo, ¿qué va a hacer en materia de los mercados laborales? ¿Lo va a mantener rígido? ¿Va a seguir creando desempleo? ¿Va a abrir los mercados, el gabinete? Es decir, la gente va a poder entrar al mercado libremente y poder generar para todos, no para los grandes, sino para los pequeños y medianos, entrar para poder competir. ¿Va a bajar los aranceles? ¿Va a privatizar para darle mayor eficiencia y capitalizar a todos los peruanos? Claro que eso que yo digo no es lo que va a hacer el gobierno, pero si tú quieres darle mensajes interesantes al pueblo peruano para brindar confianza, es sintonizar con lo que la gente quiere. Recuerden que el 19% votó por el actual mandatario, no votó la mitad del país. Lo que pasa es que el sistema electoral junta a los dos primeros para ver cuál de los dos se define. Pero su bolsón electoral es 19% y tienes a un 75% de gente que no han votado por ninguno de los dos, ni siquiera por la señora Fujimori ni por el señor Castillo. Así que no han votado por el comunismo tampoco, la mayoría de la gente. Lo que han votado es contra el sistema político, es diferente. Y eso es lo que ha generado esta polarización, que justamente este diseño electoral ha generado esas condiciones para que dos extremos no puedan conversar, no puedan ni siquiera entrar a una concordancia de una agenda común para el país. Yo creo que estas lecturas que da la prensa, que dan los analistas, no ayudan a entender para los agentes económicos cuál va a ser el destino del Perú y sobre todo que el sistema democrático está herido de muerte. Es decir, vamos a tener una situación parecida a la del noviembre del 2020 que se va a repetir este año, porque hay una suerte de ilegitimidad política que no le da al gobierno el mejor capital para que pueda tener sus próximos meses, como se dice en la forma coloquial, un respiro o lo que llaman la luna de miel para que él pueda enrumbar bien sus medidas de gobierno. Y este sistema democrático requiere de una reingeniería institucional, nuevas reglas de juego, nuevos actores políticos, nuevas autoridades para darle una salida política, porque lo que se ve es una colisión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. No va a haber, al parecer, una conversación fluida con actores políticos que rechazan ir a conversar con el gabinete Bellido porque está seriamente cuestionado. Todo esto es ruido político que interrumpe los flujos económicos para que puedan llegar a buen puerto y la gente pueda encontrar trabajo y vivir mejor. Esa salida política es la que yo no veo clara. Por un lado, por la oposición, que no está dando la talla, no está dando lo que se dice la visión, el proyecto país, porque está simplemente reaccionando frente a una ofensiva de la izquierda que está proponiendo asamblea constituyente y el otro se opone. Pero el que dice que no tiene que tener una propuesta contraria, no puede quedarse en el no. Y si la derecha no hace bien ese papel, se va a fortalecer el señor Castillo y va a fortalecer al punto de que una vez que aprueben en la Asamblea la Constituyente, yo creo que ahí el Perú se va, como se dice, camino a Venezuela. Entonces, hay mucho de juego político que todavía los agentes económicos van a estar pendientes de esos resultados, pero no auspiciamos por lo menos este año de que vaya a ser un buen año en materia económica, ¿no? Bastante preocupante el querer manejar, así sea por rangos, los precios. Eso no es una buena señal para ningún inversionista. Por otro lado, también preocupante aquel ofrecimiento que hace de subirle a las mineras que ya están pagando casi un 50% de tributación, la tributación más alta de toda la región, querer subirle 20 puntos a 70%, eso es, en otras palabras, decirle váyanse. Se van a ir esas inversiones a otros países. Vamos a ver cómo nuestros vecinos se enriquecen con los inversionistas que de aquí hemos votado. Y no estamos aprovechando el precio del cobre, que nos sacaría de este mal momento económico que estamos pasando. Son 56.000 millones de dólares que se estarían dejando partir, o sea, votando. Es como agarrar y salir por la ventana y votar 56.000 millones de dólares. Preocupante lo que nos dice realmente, doctor.
¿Cuáles son gracias Mari, cuáles son las, digamos, desde su óptica, doctor José, los pasos que se debe dar, no solo mirando, digamos, del lado de la izquierda y de la derecha? Yo tengo digamos, un punto de vista. Para mí ni la izquierda ni la derecha es la solución del país. Aquí se necesita buscar consenso, se necesita darle gobernanza al país, se necesita reglas de juego claras, una hoja de ruta clara. Está por demás decir que la Asamblea Constituyente no es la prioridad en este momento cuando hay un tema de salud, hay un tema de desempleo, hay un tema, digamos, de educación con una serie de limitaciones. Desde su análisis, de su experiencia, de su perspectiva, ¿por dónde se recomienda tanto a la ciudadanía como a los políticos? Porque, por ejemplo, el congresista Nano Guerra dice, así me hubieran invitado, yo no voy a la reunión. Pues, ya, esas poses, esos gestos, no son las que el Perú necesita. Por favor, su comentario sobre esto. Muchas gracias, Rómulo. Fíjate, tienes toda la razón cuando señalas que lo que la gente pide son básicamente 4 o 5 cosas. No le alcanza el dinero y quiere mayores ingresos. No le alcanza el dinero. 2, dice, tengo miedo a ser asaltado. Eso sale como segundo lugar en las prioridades del peruano. El tercer lugar dice, no tengo empleo. O sea, un 36% dice, no tengo empleo. 4, dice, tengo problema de acceso a la salud. Entonces, si esa es la agenda de cada peruano, si eso es lo que enfrenta cada peruano, los políticos que están ahorita en el poder y los que también hacen el contrapeso al poder ejecutivo, tienen que mirar esa agenda particular, porque es la verdadera, digamos, la verdadera demanda del público. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la salida? Nosotros desde el Instituto Libre Empresa y un conjunto de organizaciones que están agrupadas en el Foro Liberal de América Latina, estamos proponiendo lo que llamamos la consulta popular. La consulta popular por las 5 reformas. Reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de salud y reforma de pensiones. Esas 5 reformas harían que el Perú retorne a la senda del crecimiento y pueda llegar a los niveles, si es que se completa las 5 reformas, porque esa es la idea, llegar a niveles como se gana en Qatar, $120.000 al año, que viene a ser 30.000 soles mensuales, o como en Singapur, $98.000 al año en promedio. Y así países africanos, Botswana, Isla Mauricio, Costa de Marfil, Marruecos, que están saliendo de la pobreza porque están aplicando las 5 reformas liberales. Estas 5 reformas sería el contrapeso a lo que propone la izquierda en términos de asamblea constituyente, porque si tú no le propones a la izquierda a debatir las 5 reformas, digamos así, el debate lo tiene ya ganado la izquierda con su asamblea constituyente. Solamente falta que discutan sobre los términos de cuántos deben ser los asambleístas en la nueva asamblea, pero no hay una contrapropuesta, y eso es lo que justamente te refería Rómulo. Como el señor Guerra García se niega a un diálogo, a debatir por lo menos con el gobierno sobre si son viables sus propuestas para un progreso económico sostenido. Por eso nosotros, básicamente, en esas 5 reformas, la tarea principal no está en el Ejecutivo, sino en el Legislativo. Y eso significa que hay que derogar miles de leyes malas que están impidiendo que la gente pueda ganar más, vivir mejor, tener buena educación, acceso a la salud privada, ganar bien, tener calles seguras. Eso es lo que la gente busca, no las peleas, no la Asamblea Constituyente, no una nueva constitución. La gente lo que está buscando es empleo, ingresos, acceso a esos servicios básicos. Y eso se logra con estas 5 reformas que se han aplicado en República Checa para salir del comunismo, y ahora es el país que en Europa es el que tiene tasa de desempleo del 3%, fíjate, menos que Estados Unidos, que está por el orden del 6%. Entonces, esta agenda de las 5 reformas que estamos proponiendo dentro del Foro Liberal, el Instituto Libre Empresa, el Partido de Evolución y otras organizaciones, es la que va a sacar al Perú de la actual crisis política, porque el problema es el diseño institucional que está hecho de tal forma que colisionan siempre 2 poderes, el poder congresal con el poder ejecutivo, y en quien gana es el que se lleva, digamos, la parte importante del poder. Entonces,
Yo creo que si emprendemos bien esa tarea de difundir estas 5 reformas liberales, podemos darle una salida al Perú para que no estemos enfrentados en 2 grupos, una derecha mala, mercantilista, donde el 80% de la gente dice que la economía está manipulada para favorecer a los ricos, y el otro, que es la izquierda, que nos quiere llevar a Venezuela y Cuba, y nos quiere realmente vender la idea de que se puede sacar un progreso económico a través de esas medidas de corte de izquierda. Entonces, si tenemos bien claro que las 5 reformas son las necesarias para sacar al país, creo que podemos comenzar bien el bicentenario, ¿no? Clarísimo las 5 reglas, definitivamente, concuerdo. Necesitamos aquí un poco tomar las palabras de Andrés Oppenheimer cuando dice: dejemos los latinoamericanos de vivir de la historia, de estar guiados por el idealismo. Miremos por qué progresan los países asiáticos, porque viven obsesionados por el futuro, no obsesionados de la historia, y viven del pragmatismo. Es decir, tenemos que sincerar lo que funciona, y lo que no funciona no se trata porque yo dije o no lo dije, sino se trata cuál es realmente lo que el país lo necesita de acuerdo a las circunstancias. De poner actitudes, que está por demás decirlo, no, somos de la derecha, y la derecha insultamos al resto, y cogemos las redes sociales para que a ver si la gente por ahí se va convenciendo. No nos tomen, digamos, ni de un lado ni de otro, como que somos gente tan desinformada. O sea, nuestro pueblo ya se da cuenta. Entonces, sigamos haciendo esta campaña de incidencia hacia un punto donde se discuten propuestas viables, no caprichos, porque eso no lo va a solucionar. Palabra final, doctor José Luis Tapia. Bueno, agradecerte, Rómulo, agradecerte, María del Carmen, por la invitación y poder exponer estos 5 reformas que estamos dándoselo, incluso al gobierno, que lo aplique para su bien, señor Pedro Castillo, para que usted termine su gobierno y no estemos dudando de que si va a terminar no este año. Es para el bien del Perú, aplique las 5 reformas. Usted va a pasar a la historia, si es que eso se está proponiendo, de un programa que no necesita inventar nada. Esto ya se ha aplicado en diferentes partes del mundo. Imagínense, hasta el África nos está superando en tasa de crecimiento del 8%, y nosotros en Latinoamérica recién estamos creciendo el 3-5%. ¿Por qué? Porque han hecho reformas que han permitido abrir los mercados, desregular, y que todos puedan aprovechar el capitalismo, que es lo que le ha dado el éxito a los países nórdicos, a Estados Unidos, a Alemania, y ahora son grandes potencias. Y a la China. Entonces, y a la China, que lo está practicando, aunque ellos digan que son socialistas o comunistas, pero los hechos son capitalistas. Económicamente son capitalistas. Son capitalistas. Entonces, si damos este mensaje al pueblo peruano, podemos comenzar bien estos 200 años. Yo creo que así nuestro futuro, nuestros hijos, los jóvenes, quienes están creciendo, vean una salida en un futuro y no se estén yendo por el aeropuerto. Entonces, les agradezco nuevamente por esa oportunidad de haber brindado a nosotros. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por venir y darnos esa visión. Miren, no solamente se trata de criticar, sino de presentar una solución también. Muchas gracias. Muchas gracias. Rómulo, tenemos nuestro siguiente invitado, el señor Víctor Quinteros Marquina, que es representante de la Municipalidad de Lima, con el tema convocatoria a los vecinos de Lima Cercado a participar en las elecciones del Consejo de Desarrollo Local. Buenas noches, señor Víctor, adelante. Muy buenas noches, Rómulo. Buenas noches, María del Carmen. Gracias por la invitación. Aquí estamos para invitar a todos los vecinos del Cercado de Lima a elegir sus representantes en el Consejo de Coordinación o Desarrollo Local, CODEL, que es el máximo o la máxima instancia representativa vecinal de la circunscripción del Cercado de Lima. Cuéntenos un poco, señor Víctor, ¿de qué se trata? ¿Qué función estaría cumpliendo ese Consejo de Desarrollo Local? ¿Qué temas se tendrían que tocar? Cuéntenos un poquito. Bueno, en todos los distritos y la circunscripción del Cercado de Lima existe un sistema de representación vecinal creado para que el gobierno local
tenga respuestas a los problemas vecinales, pero a partir de la información que los propios vecinos brindan. Este sistema representativo, por ejemplo, tiene un primer nivel que son las famosas juntas vecinales comunales. Hay una junta vecinal comunal, en el caso de Lima Cercado, en cada uno de los 20 sectores catastrales. Es decir, una representación por sector, más cercana a la realidad, ¿no?, de cada espacio zonal. El segundo nivel es formado por 20 personas, que son los coordinadores generales de cada una de las 20 juntas vecinales creadas en el primer nivel. Y el CODEL es una elección universal de todos los vecinos del Cercado de Lima, que son más de 300.000, que eligen entre los 20 coordinadores generales, ¿no?, de las juntas vecinales, que decidan postularse a este CODEL. 14 candidatos hay y el CODEL elige solo a 6 representantes de los vecinos que se sientan en una mesa junto a 6 gerentes de la municipalidad, que pueden ser el gerente de fiscalización, el gerente de seguridad ciudadana, servicios a la ciudad, movilidad urbana, cultura, deportes, pero quien convoca y preside es el gerente de participación vecinal, es decir, ese cargo recae en mi persona. Generalmente los miembros permanentes son los gerentes que representan aquellos temas que requieren más demanda o tienen más demanda por parte de los vecinos. Entonces, es una relación directa entre las autoridades locales y las representaciones de los vecinos. Qué interesante esa idea. Hay temas muy importantes que, bueno, que atañen a todos los distritos. Me imagino que Lima Cercado no está aparte en este tema, y es el de seguridad ciudadana. Con el tema de seguridad ciudadana hemos escuchado acá en nuestro programa en RTV Pymes varias propuestas de solución, científicas, algunas de ellas a través de modelos matemáticos y de reubicar, digamos, serenazgos en los puntos más álgidos de acuerdo a cuán rojo sea el mapa en determinadas zonas. Entonces, esto es muy importante que exista un organismo que convoque a la ciudadanía para que tengan esos temas a cargo, ¿no? Por ejemplo, seguridad ciudadana. Otra sería digamos, el tema del transporte y del tránsito, ¿no? A veces que no se está respetando en algunas zonas también las reglas de tránsito, el prohibido irse a la izquierda o a la derecha, no sé si también atañería a este grupo de CODEL. Otro, prestar servicio de repente a los jóvenes, adultos mayores, con talleres gratuitos ahora en esta época, que se debe aprovechar. No hay mal que por bien no venga. Esta pandemia nos ha llevado a la virtualidad, entonces es mucho más fácil llegar a los jóvenes, a los adultos mayores con talleres de repente culturales o talleres para desarrollarse digitalmente, porque ahora si no estás digitalizado prácticamente no existes, ¿no? Sobre todo para los artesanos también, que ellos necesitan tener una plataforma virtual a través de la cual ofrecer sus productos, porque antes de repente trabajaban a través de ferias que por el tema de la pandemia no se están pudiendo realizar por el distanciamiento social. Qué interesante. Mari, Sí, que nos cuente, por favor, porque ya le hemos hecho varias preguntas en una sola lista muy larga para que nos pueda contar. Por favor, adelante, Víctor. Sí, bueno, como pueden haber escuchado de esta descripción general, la norma, las ordenanzas establecen este sistema, pero el éxito es que realmente funcionen, porque una cosa es tenerlo creado y otra cosa es usarlo solo para la foto y que el gobierno local gestione solo. Hacer que sea una plataforma real participativa significa que
el vecino y sus representantes formen parte de la gestión del gobierno local. Lo que hace el CODEL es que permite a los representantes canalizar las propuestas y presentar las distintas iniciativas que surgen del propio clamor vecinal en diversos temas, ¿no? Porque el CODEL ve todo. Y así como los representantes vecinales pueden proponer iniciativas o proyectos para evaluación de los propios gerentes, también pueden ejercer control social, ¿no? Pedir rendición de cuentas o tener una posición crítica, constructiva, obviamente, sobre cómo se prestan los servicios. Pero este rol general de gestionar conjuntamente con el gobierno local los distintos temas, ¿no?, que involucran a la municipalidad, generan en el CODEL la necesidad de coordinar con otros espacios temáticos. Por ejemplo, el CODISEC, el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, es un espacio municipal que ve temas de seguridad, como el que ha mencionado. Y los vecinos son un aliado estratégico de la función policial. El tema de seguridad ciudadana tiene 4 formas de intervenir, por ejemplo. La intervención para tratar asuntos o problemas estructurales, por ejemplo, el tema de educación. La deserción escolar genera problemas, ¿no?, a la larga de seguridad. El chico que no estudia, ¿no?, que tiene tiempos de ocio que lo involucran quizás en acciones, digamos, vinculadas a faltas o delitos. Pero también está el eje preventivo, que tiene que ver con el trabajo con jóvenes en riesgo, ¿no? Por ejemplo, estas dinámicas de rap y filosofía para llegar a los jóvenes que tienen problemas de atención y trabajar con ellos formas de prevención y llevarlos al lado bueno, que se conviertan en pares positivos y no estén cerca al par negativo que va más a la delincuencia. El otro eje es el de persecución, el que tiene que ver con la policía, ¿no? Y el final tiene que ver con el tema de resocialización, que tiene que ver con aquel que ya entró al sistema penitenciario y va a reincorporarse a la sociedad. Lo que mencionaste, Mari Carmen, tiene que ver con el patrullaje integrado en aquellas zonas donde están los puntos rojos, ¿no?, donde hay mayor delincuencia. Pero el potencial del vecino es trabajar en el ámbito preventivo. El estructural tiene mucho que ver con el gobierno nacional. El de persecución tiene que ver con la policía y el sistema de justicia. Pero el preventivo tiene que ver con recuperación de espacios, por ejemplo, servicios a la ciudad. Tiene que ver con fiscalización, que las bodegas no vendan alcohol a 50 metros de los colegios, ¿no? Ese rol preventivo es aquel que corresponde atender a las municipalidades, y ahí nosotros tenemos que ser aliados de la policía, de las comisarías, ¿no? Con respecto al tema de ferias, por ejemplo, empleabilidad, el CODEL, los vecinos pueden tener ideas de que se organicen ferias, bolsas laborales, y será la Gerencia de Desarrollo Económico la que atienda al pedido. Entonces... En ese punto, Víctor, desde luego reiterando que en estos 11 años que tiene el programa al aire, es la primera vez que un gerente, es verdad, empieza a sociabilizar y difundir lo que están haciendo. Eso es verdad, lo reconocemos y lo felicito. Que sea un modelo y que eso sirva para el resto de la continuidad. Mira, Malvinas, Triángulo Grau, Mesa Redonda, zonas, digamos, conglomerados comerciales. A quienes desde luego esperamos que estén ahí, ¿no?, en esta convocatoria, porque hay una serie de aspectos. Para poner el ejemplo de Malvinas, el tránsito pesado en hora punta, problema de estacionamiento. Bueno, ahora por pandemia no hay, digamos, tanta congestión como lo había antes de la pandemia. Y el tema de la seguridad que estás mencionando. Entonces, estos conglomerados necesitan tener una vocería para justamente ahorrar tiempos y colocar a las gerencias o a quienes corresponda posibles
acciones. Eso es lo que está haciendo, en todo caso, sugerencias, está facilitando. ¿Es correcto? Claro, el CODEL tiene una representación amplia, ¿no? Y si hablamos del conglomerado, por ejemplo, de Mesa Redonda, tenemos empresarios que terminan siendo vecinos y ellos son, digamos, son titulares de determinadas demandas o iniciativas que un representante del CODEL puede llevar. Pero así como existe una plataforma como el CODISEC que tiene que ver con seguridad, también existen otras plataformas donde los vecinos tienen vínculo directo con sus gerentes, digamos, referentes. Por ejemplo, en el caso de los conglomerados, es Desarrollo Económico quien tiene una relación directa con los empresarios, ¿no? Quienes desarrollan actividad productiva y comparten con ellos todo lo que es la competitividad entre pares, es decir, quienes ejercen comercio formal, pero también tienen que afrontar la problemática de informalidad. Es más, el tema de la pandemia ha distorsionado y ha creado un escenario nuevo de atención. Así como mencionaba Rómulo hace unos minutos o segundos, el tema de menor tránsito, aunque ahora va en aumento ciertamente, lo que se ha incrementado es el nivel de informalidad de personas de a pie, sumando no solo a informales nacionales, sino a informales migrantes. Esa realidad que tiene que ver con un tratamiento económico es un tema que entra en la especialidad de desarrollo económico, pero vinculada, por ejemplo, a fiscalización y seguridad ciudadana. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un ámbito de intervención más focalizada por especialidad. Pero de hecho, los vecinos que viven, por ejemplo, en el entorno del conglomerado, que no son comerciantes, pero viven en los edificios, sí pueden mencionar que tienen problemas de seguridad, quieren cámaras de video, quieren patrullaje integrado, y eso es un tipo de demandas que un representante del CODEL puede llevar a la mesa, pero se vincula con el propio espacio zonal específico de conglomerado. El ejemplo que has dado tiene que ver con un ámbito muy especial, tiene una problemática distinta. Entonces ahí hay una entrada diferente, ¿no? Más especializada, pero también está en el ámbito vecinal, desarrollo económico, por ejemplo. Perfecto. Interesante. Bueno, los felicitamos una vez más y siempre alcáncenos la información porque de verdad, mientras más informados y más participación del ciudadano, creo que ahorramos tiempo, ahorramos dinero y le damos mayor tranquilidad a la familia. Eso es mi conclusión, ¿no? Algo que quiera concluir, estimado Víctor. Sí, efectivamente, Rómulo y María del Carmen, aprovecho la entrevista para invitar a todos los vecinos del Cercado de Lima a emitir su voto este 15 de agosto en cada uno de sus sectores catastrales, donde va a haber un centro de votación que estará abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los invito a ingresar a la página de Facebook de Lima Participa a tener información más detallada sobre los candidatos, sus números y los centros de votación. Y así como invitamos a los vecinos, también Rómulo, María del Carmen, para mayor información, quedamos a disposición porque a nivel de cada distrito no solo hay un CODISEC o hay un CODEL, sino a nivel metropolitano existe toda una estrategia metropolitana de juventudes que es la que desarrolla la política nacional de juventudes a nivel nacional. Esta es la primera estrategia a nivel metropolitano o comparativamente a nivel regional. Y curiosamente, y es algo importante, ha sido creada esta estrategia para ser los brazos ejecutores de los grandes planes temáticos de cada sector nacional, que a veces lo que les falta es aterrizar en el vecino. Y en el ámbito juvenil, esta estrategia metropolitana es la puerta de entrada para ese objetivo. Entonces, invito a las elecciones del CODEL y también quedamos a disposición para que conozcan un poco o mucho más del contexto metropolitano y local. Muchas gracias. Muchas gracias.
Víctor, muchas gracias, muy amable, muy buena información, desde luego. Mari, ojalá todas las gerencias empezaran a hacer difusión de sus actividades, porque eso es importante. Así es muy importante y es imitable que para que todos los otros distritos... Porque... Quizá Rómulo y María del Carmen, si me permiten, solo 10 segundos. Sí, claro. Hay un reto que a nosotros nos puso el alcalde Jorge Muñoz, que finalmente es el titular de la gestión, y en el caso de particular de participación vecinal era llegar a los lugares más lejanos y extremos de nuestra Lima metropolitana, y ahí está la presencia de la gestión en las ollas comunes de las zonas periféricas de Lima, pero también era abordar todos los temas en coordinación, no solo con las gerencias internas y los distritos, sino también con el gobierno nacional, que el objetivo de acercarse más a la gente requiere de un socio estratégico, y ese socio es el gobierno local de cada distrito y, cómo no, el metropolitano. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bien, llegamos a la parte final. María del Carmen, muchas gracias. No sé si tenemos el anuncio para mañana, el programa de mañana. A ver. En un caso. Mañana de 9 a 10, Sí, la voz de las regiones. No sé si tenemos el banner. Conducido sí, ahí está. Conducido por Nessie Rojas, René Rojas y nuestro director Rómulo Fernández. El tema de mañana es la evaluación de resultados del modelo de cultivos con tecnologías competitivas agrícolas. Qué interesante. Va a estar presente el ingeniero Abel Domínguez Azaña, que es el alcalde del distrito de Guayabamba, provincia de Siguas, Ancash, y el ingeniero Gino Valdivia Román, que es el coordinador de la plataforma Midagri, Sierra y Selva Exportadora. No se pueden perder este programa, va a estar muy interesante. Sí, Mañana de 9 a 10. Para remarcar que este es un espacio donde entrevistamos al alcalde en el inicio del modelo del proyecto, elegido por el Ministerio de Agricultura como el único a nivel nacional. Según la información que tenemos, es que habrían dado un salto de cosechar 5 toneladas por hectárea a 30 toneladas por hectárea en pasto. Wow. Así que lo abordaremos mañana para conocer justamente cuál ha sido ese manejo y esa alianza entre el Estado y los agricultores, en este caso, del distrito de Guayabamba. De Guayabamba. Ahí Correcto. vamos a estar presentes para saber a qué se debió este gran crecimiento digno de imitar. Así es. Bien, creo que hemos llegado a la parte final, agradeciendo a la periodista Madeley Zafra. Por razones de salud aún todavía no nos acompaña en la conducción, pero muchas gracias por todo el trabajo de producción. A Jessica Alcedo, gracias Mari, y bueno, y gracias a René Rojas y a todo el equipo de Pymes Perú RTV. Dios los bendiga, nos encontramos mañana. Dulces sueños. Hasta mañana.